Ok, bueno, vamos como de costumbre, ¿verdad? A abrir la clase de hoy. Y como yo siempre digo, vamos todos a visualizarnos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo se quede sentadito en esa silla, relajado, pero que nuestra mente se nos active para poder, ¿verdad? Asimilar el trabajo de hoy. Así que vamos a vernos todos en este salón, todos envueltos en luz de conocimiento, luz de preparación y siempre agradeciendo la presencia de nosotros en físico, como también la presencia de aquellos hermanos espirituales, que son muchos los que vienen aquí para también coger clases y orientarse como nosotros para su diario. Así que agradecemos nuestra presencia y, como siempre, la maestra Ruth, desarmonía de los centros de fuerza, transductores de energía. Sí, Así que queda la clase abierta y agradeciendo siempre la presencia de todos ustedes. sí. Hoy y también aquellos que llegaron, ¿verdad? Que hace tiempo no venía, que son caritas nuevas, por lo menos estamos viendo, así que bien agradecidos también a todos los que vengan, así que esto está abierto para todos. Gracias. Sí, bienvenidos a todos. Yo espero que la clase de hoy les sirva, ¿verdad? No vamos a describir exclusivamente lo que ustedes tal vez conocen como los chakras. Chakras viene del hinduismo, pero hay muchas filosofías espirituales que han reconocido que en el cuerpo espiritual, en el periespíritu, hay unos puntos en particular por donde entra la energía. Por donde entran los pensamientos, pueden ser positivos o negativos. Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esa desarmonía en los centros de fuerza, centros de energía o esos chakras? Que Flavio, en una de las clases que vimos, en un curso que vimos, le cambió el nombre y sugirió llamarlos transductores de energía, porque él explicó que es como cuando ocurre la energía que viene del poste hasta acá, ¿verdad? Hay una energía bien potente que la podemos comparar con la energía del universo y cómo esa energía llega a nosotros, que es un punto de una vibración menor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esos puntos que son reconocidos por el hinduismo y otras filosofías, dándole otros nombres, y vamos a ver qué yo tengo que hacer para mantener esos centros armónicos a pesar de el lugar donde vivimos. Y fíjate que te pueden dar paseterapia todos los días, y si tú no cambias unas cosas en ti, esos centros de energía siempre van a estar desarmonizados. Así que vamos a ver cómo hacerlo. La primera parte la voy a dar yo y el próximo domingo Ada va a continuar porque me resultó tan interesante todo esto que siento que no debí cortar tanto para dar una clase en todo en una sola. El objetivo de la clase es describir la función de cada centro de fuerza o transductor, enumerar los factores que desarmonizan dichos centros de fuerza y cuando los vea va a decir, "Ah, eso me pasa a mí todos los días", ¿verdad? Y a explicar cómo se logra equilibrarlos sin la necesidad de estar todo el tiempo dando pases o recibiendo pases, ¿verdad? Las referencias, pues hay en internet un documento que dice seguridad mediúnica y energía de los chakras. Ahí está la dirección, hay incluso un video. Terapia de amor y centros de fuerza. Básicamente casi toda la clase la usé de esta, del amor, pero no es el amor de pareja, sino es el amor universal. ¿Cómo utilizamos ese amor y para equilibrar los centros de fuerza? Y esto lo escribió José Ignacio Modamio del Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra. El libro que Flavio tradujo del Brasil, que se llama Estudios sobre Mediunidad, y otro site que habla categoría de bienestar, espíritu, los chakras, centros energéticos del cuerpo. Así que, como ve, esos
lugares que tenemos en el periespíritu se conocen de diferentes maneras y va a ver que hay un poco de discrepancia porque los nombres en algunas ocasiones cambian. El nombre no es tan importante, lo que es importante es la ubicación de ese centro energético o ese transductor o ese chakra o ese centro de fuerza. De hecho, se me hizo un poco difícil buscar láminas usando la palabra centros de fuerza, que es espírita, y tuve que recurrir a la chakra porque en internet hay muchas láminas de los chakras, ¿verdad? Así que aunque hay compañeros espíritas que dicen los chakras no tienen que ver nada con el espiritismo, sí, si cambiamos entonces a lo que es los centros de fuerza, ¿verdad? Entonces, aquí hay uno de los ejemplos de los posibles nombres que se le pueden dar, ¿verdad? Si empezamos desde arriba, está el centro coronario, luego sigue el centro frontal, que es lo que llaman el tercer ojo, ¿verdad? Está el centro frontal, el centro coronario tiene que ver con la glándula pineal. Luego vamos a dar una clase específicamente de la importancia de la glándula pineal en la mediumnidad, ¿verdad? Está el centro frontal que tiene que ver con la glándula pituitaria, que es una glándula maestra que gobierna el resto. Una cosa bien importante que tiene que saber es que cada centro lo gobierna o influye a una de las glándulas del cuerpo o algún órgano importante. Y recuerda que el cuerpo humano trabaja en conjunto, todo a la vez. Una cosa falla, lo demás se desequilibra completamente. Tenemos el centro laringio, donde la glándula más afectada es la tiroides. Y afecta también el timo, ¿verdad? El centro cardíaco, obviamente el corazón. El centro solar, que es el digestivo, el estómago con los intestinos, ¿verdad? El centro sacro, el páncreas y las glándulas suprarrenales, y el centro cosigio, aquí le llaman así, en otros lugares le llaman el centro raíz o el genésico, ¿verdad? Tiene diferentes nombres y ese tiene que ver con el sistema reproductor, entre otras cosas, ¿verdad? Así que están estos centros por los cuales entra la energía universal, pero también entran otros pensamientos negativos y otras influencias del medio ambiente. ¿Qué tiene que ver el periespíritu en todo eso? Y recordando, somos un espíritu que está rodeado por una envoltura semimaterial y esa envoltura semimaterial es la que llamamos periespíritu o cuerpo espiritual. Decirlo así de simple es fácil, pero cuando tú vas a buscar las partes del periespíritu es más complejo que eso, ¿verdad? Pero no vamos a esta parte ahora. Entonces, el periespíritu está íntimamente regido por varios centros de fuerzas, que son los que se le mostré, que trabajan vibrando unos en sintonía con los otros. Eso significa que uno está en desarmonía, el resto se afecta. La mente. ¿Y dónde conseguimos la mente? En el espíritu, no es en el cerebro. El cerebro es el instrumento donde se manifiesta la mente, ¿verdad? La mente es quien determina el funcionamiento más o menos equilibrado de estos centros de fuerza y son ellos que dan las condiciones para que el periespíritu desempeñe sus varias funciones. Y ahí engranamos con la clase del domingo pasado que tenía que ver con el control del pensamiento, que hemos dado clases sobre eso un montón y todavía nuestra cultura no le presta la atención que debe tener el dominio de los pensamientos, ¿verdad? Así que hay una conexión entre el periespíritu, esa mente, y cómo se afectan los centros de fuerza o los chakras o los transductores, como lo quiera llamar. La localización de esos centros de fuerza en el periespíritu
corresponde a los plexos en el cuerpo físico. Los plexos son la acumulación de muchas neuronas. Así que el sistema nervioso está íntimamente relacionado con esos centros de fuerza. Con excepción de los que están en el cráneo, acá arriba, ¿verdad? El periespiritual, que sería el coronario, que es el de arriba, el frontal, y que se ligan en lo que es el cerebro, los centros encefálicos, ¿verdad? Los plexos, ¿qué son eso? Cuando leas sobre los chakras o los centros de fuerza, va a escuchar mucho la palabra plexos. Los plexos son ejes nerviosos, o sea, acumulación del sistema nervioso en unos puntos en particular del cuerpo físico donde hay mayor concentración de los nervios. Así que hay una conexión entre el cuerpo físico y el sistema nervioso y los lugares donde están esos centros de fuerza. Me pueden interrumpir y preguntar en cualquier momento, ¿sabe? Usted trate de editar la presentación con palabras comunes para que lo puedan entender. Los centros de fuerza son también denominados, mire todos los nombres que le dan, discos energéticos, porque cuando un vidente ve esto, ve unos discos moviéndose. De hecho, la palabra chakra significa discos, ¿verdad? Centros vitales, porque están en unión o afectando a un órgano o una glándula del cuerpo físico. Transductores de energía, que le dije que son las palabras que Flavio recomendó utilizar, ¿verdad? Y las chakras, que mucha gente las conoce por las chakras. Eso es un término hindú, del hinduismo, ¿verdad? Pero básicamente significa lo mismo, ¿verdad? Pero las palabras son importantes porque cuando tú buscas en internet, si buscas por centros de fuerza, te salen cosas de física, no parece nada que ver con lo espiritual, ¿verdad? Dice, ¿qué afecta el equilibrio de los centros de fuerza? Casi nada. El tipo de vida que hemos llevado. Y cuando yo digo vida, no es de ahora nada más, no es desde que naciste hasta ahora, es todas las reencarnaciones que has tenido a lo largo, ¿verdad? Unas buenas, otras terribles, otras en que hemos sido pésimos seres humanos causando daño a mucha gente, ¿verdad? Así que tenemos una trayectoria. La educación que hemos recibido, no solamente la educación de una escuela formal, sino la educación en las diferentes culturas que hemos tenido. La genética, que son todos esos genes que tú con tu vibración antes de nacer atraíste hacia sí. O sea, no es como tan al azar, sino que hay una combinación de tu vibración con esos genes. Han hecho que algunos aspectos de nuestro ser se hayan desarrollado más que otros. Así que nuestra condición de ser humano es bastante compleja. ¿Por qué? Porque lo que traes de muchas existencias, lo que aceptaste en esta, ¿verdad? Por diferentes situaciones aceptaste que unos genes se manifiesten como con alguna condición genética, ¿verdad? Y el medio ambiente en que vivimos no se queda atrás. Ambientes de estrés, ¿verdad? Y en los lugares donde ya el agua es bien difícil conseguirla, pues pésimo. O sea, tú vivir en un sitio donde no consigues alimentos o no consigues agua, terrible para el cuerpo físico, ¿verdad? En consecuencia, algunos centros de fuerza estarán abiertos, otros bloqueados y otros cerrados. Así que mucha gente, cuando tú buscas en internet, hay terapia para desbloquear, no sé si lo he escuchado, desbloquear la chakra, ¿verdad? Y parece algo sencillo de que alguien te da pases o te da reiki o te da otra cosa y tú dices, ah, nuevo, me desbloquearon los chakras. Pero eso es como la puntita de un alfiler con relación al problema gigantesco, ¿verdad? Cuando se produce, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque Ada en la clase de magnetismo mencionó los chakras porque eso es parte de lo que se trata de hacer, de armonizar esos centros energéticos.
Cuando se produce este desequilibrio, puede surgir la enfermedad, reconociendo que hay enfermedades causadas también por virus, por bacterias, pero la pregunta es, ¿cuán desequilibrado tengo yo ese centro energético que la enfermedad me ataca ahí específicamente? No sé si ha tenido la experiencia de notar que en tu cuerpo físico tú tienes un sistema más débil que otro. A mucha gente todo el estrés le afecta el estómago, ya bien sea con diarrea, con estreñimiento, con reflujo, con acidez, todo eso. Hay otra gente que su sistema más débil es el nervioso. Se le hace bien difícil armonizarte y padece de mucha ansiedad, de mucho miedo, de muchas cosas, ¿verdad? Mucha gente se le afecta la garganta, cualquier cosita es una ronquera tremenda. O sea, cada uno de nosotros tiene unos puntos débiles en el cuerpo humano, ¿verdad? Dice, por favor usen el micrófono, gracias, ¿ok? Dice, el espíritu nos puede indicar si hay un centro de fuerza enfermo. Las personas videntes pueden notar cuando le están dando pases si hay un centro de fuerza desarmonizado. Muchos lo pueden y pueden trabajar en ese centro. Dice, mientras que si todas las manifestaciones del ser se desarrollan en armonía, estaremos en la vía de la felicidad, la plenitud y la salud. Y esa palabra armonía es fácil decirla y escribirla más fácil todavía, pero tú alcanzar la armonía en el planeta Tierra, recordando que a veces nos quejamos de Puerto Rico, pero oye, hay sitios en el planeta que ya están marcados como que no se puede vivir, ¿verdad? Las condiciones de vida son terribles. Así que tenemos muchos factores que nos afectan, pero lo peor de todo es la mente. ¿Cuáles son los pensamientos que tú atraes hacia sí? Y si a eso le añades la alimentación tan pésima que la mayoría de las personas tienen, no hay manera. Y si a eso le añades que el médico muchas veces te lo dice, tienes que hidratarte. Y mucha gente dice, ah, en esta calor yo me voy a meter 3 o 4 cervezas, pero no reconoce que el alcohol deshidrata. Entonces, esa parte de hidratarte que se supone que sea la más fácil, no lo hacen tampoco. Pasas el día con menos de una botella de agua, ¿verdad? Eso es pésimo. Así que tenemos unas condiciones que favorecen el desequilibrio de esos centros de fuerza o esos centros de energía. En el libro de la Génesis de Allan Kardec explica lo siguiente, dice, los fluidos ambientales sufren modificaciones ante la proyección de los pensamientos del espíritu. Así que yo estoy parada aquí, estoy pensando y eso se va formando imágenes que se pueden concretar o se pueden materializar. Yo afecto los fluidos que están alrededor. Bien fácil, en segundos, microsegundos. Y ese ambiente externo me afecta esos centros de energía. Su envoltura periespiritual, visualícelo. Tengo el espíritu, que es el principio inteligente, y alrededor está el periespíritu. Esa envoltura, que es parte constitutiva de tu ser, recibe en forma directa y permanente la impresión de sus pensamientos, sus cualidades buenas o malas. Entonces ahí el punto es, ¿quién está generando el pensamiento? ¿Tú? ¿Cuántos alrededor tuyo hay que tienen mucho coraje contigo, que tienen deseo de de venganza, que tienen una rabia que desearían que desapareciera? Pues ¿quién los está trayendo? ¿Tú? Así que puedes recibir desobsesión, puedes recibir paseterapia, pero si tú no cambias esos pensamientos, no logras mejorar. El periespíritu lleva impreso las cualidades morales de sus pensamientos y sentimientos como huella inequívoca de la evolución moral. Recuerde que no comenzó cuando naciste, es que tienes una ristra de encarnaciones
muchas de ellas no tan buenas, ¿verdad? Así que hasta tanto el espíritu no se modifica, que es lo que el espíritu básicamente estimula hacer. Me siento, reconozco mis defectos, reconozco mis virtudes porque las he ganado, las he trabajado, las he conquistado, pero también reconozco que tengo unos defectos de carácter que pueden ser los celos, ¿ok? Puede ser la envidia, puede ser la vanidad, puede ser mi orgullo, puede ser el egoísmo, que es parte del ser humano, ¿verdad? Así que todo eso me va a estar desarmonizando los centros energéticos todo el tiempo. Ajá, dime. Prende. Mira, perdona, es con relación a la impresión, a esa impresión que para que nosotros sabemos de que si nuestros pensamientos que tenemos buenas, o sea, que resultan o buenos o malos. Entonces, Pues, como una fotocopiadora. Tú exacto. imprimes, pero estás emitiendo el pensamiento, que es un fluido, se convierte en un fluido, y atraes hacia ti todo lo que vibra igual, todo. Así, por eso es que hay que tener tanto cuidado en el pensamiento que uno emite. Entonces, pues, porque lo que me viene a la mente a mí es, o lo que me preocupa en este caso, es el que yo soy el responsable, yo soy yo, no es nadie más, ni es que fulano me tiene odio, ni fulano me quiere, ni no me quiere, ni nada, sino soy yo que Claro, estoy pensando eso, que aquel, claro. No es que me echaron un hechizo, no es que aquel me hizo un trabajo. no, Puede que aquel haya hecho algo, pero tú lo estás atrayendo con tu pensamiento. Ahí es que está el problema. ¿Eh? Ahí es que está el detalle. Ok, seguimos. Los fluidos espirituales, entre ellos los que emite constantemente nuestro pensamiento, actúan sobre el periespíritu y este sobre el organismo material con el cual se halla en contacto molecular. En otras palabras, se concretiza y ahí vienen las enfermedades, incluyendo el cáncer o otras condiciones, ¿verdad? Así que parte de lo que nos ocurre, nosotros somos los responsables. Dice, los efluvios son de naturaleza buena, o sea, si el fluido es bueno, el cuerpo recibirá una impresión saludable. ¿Ves? Como cuando te dan paseterapia y los espíritus de luz son los que están actuando. Tú recibes como ese baño de luz, esa tranquilidad, esa armonía, ¿verdad? Al salir de ahí no pasan ni un segundo, llegas aquí, es lo mismo, estás otra vez en la misma sintonía. Si son malos, la sensación será desagradable y eso pasa mucho cuando entramos en un lugar, tal vez ha ocurrido una desgracia, no sé si hoy ha ido a lo que el buceo que hicieron de las Torres Gemelas. Si eres medium, yo le aconsejo que no vaya nunca, porque eso es tan denso, tan oscuro, que hasta el menos sensible se afecta. ¿Está bien? Así que es terrible. Por eso visitar los campos de concentración, sitios donde mataron a la gente, para las personas sensibles, eso no debería ocurrir, ¿verdad? Si los malos son permanentes y energéticos, o sea, los malos pensamientos, esos fluidos, podrán ocasionar desórdenes físicos, que son las enfermedades, incluyendo que te baja tu sistema inmunológico y puedes coger cualquier virus o bacteria o hongos que haya en el ambiente. Ciertas enfermedades no tienen otro origen. ¿Ves? Yo puedo decir, cogí el virus o cogí una bacteria. Oye, pero ¿cómo estaba mi sistema inmunológico? ¿Cómo lo debilité? ¿Por qué me afectó tanto? ¿Verdad? Así que el amor. Fíjate, este autor habla mucho del amor, que es el amor universal, el amor que promulgó Jesús, ¿verdad? El que no acabamos de entender. Tiene la cualidad de armonizar todos los fluidos espirituales del ambiente y del perispíritu, imprimiendo sensaciones saludables.
Cuando es permanente y con suficiente energía, corrigiendo los desórdenes físicos que nos alejan de la salud. Todos los desequilibrios él expone que son carencias de amor en los distintos aspectos de nuestra vida interior. Así que hoy ustedes, hoy en su casa van a pensar en esto, ¿cuál es mi carencia? Y siempre le echamos la culpa a los papás, que mi papá fue esto, que mi papá no me dio lo otro, mi mamá no fue tan cariñosa. Pues yo reconozco que tengo unas carencias, ok, pero no me puedo quedar ahí. ¿Cómo yo puedo suplir esas carencias? Eso lo vamos a ver. ¿Cómo es que se pueden suplir cambiando esa sensación de abandono, ¿verdad? Que no te quisieron, ¿verdad? Que te fue mal. Y muchas de esas carencias no son de ahora, porque tú puedes decir, yo no sé por qué yo tengo este vacío existencial, porque mi mamá y mi papá y mis hermanos son amorosos, yo vengo de una familia hermosa y como quiera me siento vacía. ¿De dónde vienen esas carencias? ¿Qué fue lo que ocurrió en el pasado, ¿verdad? Por ello, la terapia de amor es la mejor medicina tanto para el espíritu como para el cuerpo físico. Así que van a ver algunos de los slides, después de describir el centro de fuerza, cómo va a ser la terapia de amor. Y esa terapia de amor también te la debes dar tú mismo, ¿verdad? Dice, vamos al primero, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿verdad? Uno de los menos conocidos es el centro de fuerza genésico, también se le llama de raíz o básico, es el que se sitúa entre el perineo, entre el ano y los genitales, en esa área allí. Relacionado con la estabilidad, ¿cuánta es tu estabilidad? Nelson, me puedes interrumpir cuando tú quieras, ¿verdad? Con el micrófono. Dice, el enraizamiento es tú sentirte cómodo en el lugar donde vives, ¿verdad? Es como echar raíces, como sentir que ese es tu hogar, ¿verdad? El sentimiento de ser acogido en el mundo. Yo soy parte de la humanidad y me siento feliz por haber llegado a este planeta. La conexión con la fuerza y la salud física. Eres un ser que tienes confianza, la supervivencia, la inmunidad y la voluntad de vivir. Entonces, cuando vemos todo eso, pensamos, cuando yo fui a nacer, mis padres estaban felices o alguno de ellos dijo, ese hijo no es mío, yo no lo quiero, abórtalo. Y eso parece simple porque tú puedes decir, el que está por nacer no escucha, no sabe, no embuste. Ese espíritu está allí preparando el ambiente y escogiendo la carga genética para reencarnar. Y todo eso se afecta. Muchas de las crisis de los adolescentes cuando llegan es esa rebeldía y los papás se preguntan, pero ¿por qué si le di todo? Ah, pero no te acuerdas de esa conversación que tuvo la pareja para decir, abórtalos, no lo quiero, dalo a otro. Todo eso afecta, especialmente con el acogido en el mundo. Así que cuando un ser va a regresar al planeta Tierra, no importa las circunstancias que sean, no importa si la muchacha está casada o no está casada, esa palabra de metió las patas, mira, eso se debe eliminar porque los espíritus escogen cómo regresar al planeta Tierra de diferentes maneras, ¿verdad? Así que importante vigilar las palabras y tiene también que ver con ese deseo de vivir y lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder las ganas de vivir a cualquier edad, ¿verdad? Guía la reproducción y el establecimiento de estímulos creadores en el campo del trabajo, de la asociación y de la realización entre las almas. Así que esa parte es importante. ¿Por qué? Porque ese centro energético tiene que ver con la ley de reproducción. Si los organismos, incluyendo al ser humano, no se reproducen, se extinguen. Ahora, ¿qué nos hace diferente del resto de los animales? Pues aquellos se reproducen solamente para que nazcan más.
Se supone que en el ser humano ocurra algo mucho más importante, que es el vínculo del amor, ¿verdad? No es lo mismo tener sexo al garete que hacer el amor, ¿verdad? Y ahí tiene el centro genésico, o le llaman el chakra genésico, ¿verdad? La fuerza el centro de fuerza genésico tiene que ver con el instinto sexual, que es uno de los instintos animales todavía predominantes en el ser humano no espiritualizado. Hay mucha gente que se conduce por instinto, ¿verdad? Satisfaciendo la parte sexual, ¿verdad? Como animales sin pensar las consecuencias. Y las consecuencias puede ser otro ser humano, ¿verdad? Así que tuvo un hijo por accidente. Los hijos no nacen por accidente. Tienes que haber tenido relaciones sexuales y nació un niño, ¿ya? O una niña, lo que sea, ¿verdad? El instinto carece de freno. Por eso es que muchas personas dicen, la religión es importante porque le pone freno. Pero hay un problema, es que la mayoría de las religiones pone la parte sexual o el sexo como un pecado. Entonces ahí se fastidia todo. ¿Por qué? Porque es una energía potente que puede ser creadora. Y te vas al otro extremo, al de prohibirlo, al de ponerlo como un pecado, en vez de tratar de sublimarlo, ¿verdad? Así que hemos salido de esa parte del pecado, del sexo, qué sé yo qué, y estamos en el extremo opuesto, libertinaje totalmente. Hasta que no lleguemos a un centro, a un equilibrio, todo va a ser visto de mala manera, ¿verdad? La inteligencia nos permitirá alcanzar el control necesario para elevación de las funciones genéticas, regulando su uso y evitando el abuso. Para eso la sociedad tiene que educar. En muchas ocasiones la escuela pública principalmente ha hecho intentos de educar con relación a la importancia de la sexualidad, ¿verdad? Muchos padres dicen, no, a mi hijo lo educo yo. El problema es que no lo educan y le transmiten todos los prejuicios que ellos, todos los traumas que ellos tuvieron. Porque a cuántos realmente, no lo tiene que decir, ¿verdad? Pero a cuántos sus papás se sentaron y le explicaron con amor lo que es las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, o le dijeron, niña, no te preocupes, si sales embarazada, nosotros te vamos a ayudar. O fue lo opuesto, le dijeron, no, si sales preñada, te botamos de esta casa, te vas, ¿verdad? Cruel, porque ahí no se está sublimando lo que es la maternidad, el traer al mundo un ser. Al principio, a través del amor y la moralidad impuesta es la que las religiones te lo imponen, pero lo impusieron de manera terrible, a mi juicio, esa es mi opinión, ¿verdad? Y después por la razón que aporta el conocimiento de las leyes naturales y espirituales. Pues entonces en eso está el espiritismo, tratando de explicar que la sexualidad es normal, que eso es parte de ser animales, en este caso racionales, ¿verdad? Y que eso es necesario porque si no la ley de reproducción y de reencarnación no se da, ¿verdad? Amar la sexualidad como fuerza creadora. Así que hay que cambiar nuestra mente y entenderlo y amarlo como parte de nuestra condición humana, ¿verdad? Tal vez en otros planetas más avanzados, tal vez, estoy especulando, no necesites a nadie más para reproducirte, sino tal vez seas como una amiba que se divide por la mitad y forma otra, ¿ya? Tal vez, estoy pensando como las locas, ¿verdad? Pero en nuestro planeta se necesita la combinación de sexos diferentes para traer un ser humano al mundo, aunque en algún momento acepten la clonación, siempre va a haber dos células diferentes. Así que dice, amar el sexo es comprender su finalidad elevada meditando sobre el increíble proceso de la vida y la reencarnación. Conocer que se lleva parte de la esencia más preciada de uno mismo,
nos ayudará a comprender la necesidad de controlarlo para derivar todos estos recursos energéticos hacia las funciones superiores del ser humano. En muchas cosas que leo de otras filosofías orientales dice que ese intercambio de energías cuando tienes una relación sexual perdura para siempre. Así que si nosotros aprendemos a enseñarle esto a los jóvenes, de que no es con cualquiera ni donde quiera, sino que tiene que haber un vínculo que se forme, estaríamos fomentando lo que es amar al sexo, ¿verdad? Por su vinculación en el plano mental ante el desequilibrio, es una vía de eliminación de residuos mentales tóxicos. Así que a través de una relación sexual positiva y favorable, equilibramos todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que es importante. En tal caso, las toxinas psíquicas existentes preparan el terreno y alimentan sutilmente a los agentes patógenos presentes, generando la enfermedad morbosa. Y ahí tenemos casos de personas que son pedófilos, violadores, diga, en todas las culturas y en todas las épocas ha ocurrido mucho esto. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento de cuál es la función sexual en el ser humano. Y se ha permitido bloquearlo como algo asqueroso, negativo, ¿verdad? No hay salud sexual. Así que esta parte es bien importante. Hay que cambiar el paradigma que tenemos para tener una sociedad mejor, que haya evolucionado. La saturación de los sentidos lleva a la excentricidad y es una fuga de uno mismo que dura lo que un fusible ante un cortocircuito. Así que mucha gente, como no tiene esa mentalidad y esa salud sexual, se va por los extremos. Y ahí tú ves casos de gente que le encanta que le den latigazo, hacen sexo con animales, todas esas cosas que tú dices, se pierde esa energía. Y no lo vamos a ver como un pecado, pero es un intercambio de energía poco saludable. El sexo egoísta es un sumidero de energías, mientras que el sexo por amor tiene en la entrega mutua el compartir las energías en busca de un objetivo más elevado en pro de la vida y la evolución espiritual mediante la reencarnación. Y entonces, ¿a qué lleva eso del sexo egoísta? Y aquí voy a sonar feminista porque pues muchas culturas dicen, no, la mujer está solo para satisfacer al hombre y tiene que estar dispuesta para todo. Entonces se van creando esas situaciones donde el hombre se cree que es dueño de la otra persona. Y se forma la violencia doméstica, que estamos hasta aquí de todas esas noticias. Como no puede ser mía, yo te mato para que no seas de nadie. No hay salud, ¿verdad? No hay manera de cómo hacerlo bonito, ¿verdad? Porque yo estoy segura, estoy convencida que si hay una pareja, puede ser hombre, mujer, ¿verdad? Lo que sea, que logra ese vínculo, tú siempre vas a buscar la manera de estar con esa persona. Ah, pero si te tratan mal, con violencia, a nadie le gusta eso, ¿verdad? La energía sexual encuentra en el egoísmo el elemento polarizador que destruye el amor. No, quería decir, buenos días, que no se puede pensar en el sexo como solamente el método de reproducirse, porque se le pierde el valor a la sexualidad. Cuando se dice que la sexualidad es creativa, es porque la naturaleza de esa energía, que comienza como una bruta, producto del deseo sexual, se convierte en se transforma, ¿verdad? En una energía más sutil que sube a los demás chakras y entonces provoca armonía y provoca relajamiento. Así que no es que nos escuyamos de tener sexo por el placer de tenerlos, porque no queremos reproducirnos, ¿ves? Porque ese no es el propósito de la sexualidad. Así que pensemos mejor en cómo armonizar con la pareja, creando un ambiente donde ambos sientan la satisfacción
en aportar el placer. Y se de hace- esa manera se traduce esa energía bruta en una energía más sutil que entonces alimenta el cuerpo. Esa misma fuerza sexual generada por ese centro incluso se puede sublimar cuando la persona escribe canciones, poemas, obras de arte, ¿verdad? Esa es la parte creativa, la parte donde se sublima toda esa energía. Pero lamentablemente muy pocas culturas han aprendido esto. Yo creo que la oriental tal vez no, como no conozco mucho, pero nos falta un largo trecho que caminar. Tal vez con nosotros no lo hemos podido hacer, pero tenemos una juventud que se alza, que podemos dar ejemplos, ¿verdad? Positivos. La polaridad que enfrenta la pereza, el sensualismo como dos extremos peligrosos que atrapan y desmemorizan energías del centro de fuerza genésico. Vea, tenemos una cultura en Puerto Rico donde ahora se ha agudizado más con los selfies. Y tú ves a mucha gente que tiene páginas de internet que son algo de fan, mira a ver si fanpage, que básicamente llegan a cualquier cosa, desnudándose y desperdiciando todo eso, ¿verdad? Con todas las consecuencias. Así que está mal orientado. La espiritualización del ser lleva a la adquisición de nuevas necesidades morales. Y añado, de las páginas internet que más la gente visita es la de pornografías. Y la pornografía es algo grotesco, burlón de lo que debe ser entonces las relaciones sexuales, ¿verdad? Con otros fines. El placer intelectual aparece ante la apertura de la mente a conceptos sublimes imaginados. O sea, lo que le dije, cuando se sublima esa fuerza, esa energía, es creadora. El placer emocional despierta ante las experiencias de sentimientos puros de paz y felicidad. Así que cuando en su vida alcance eso, dice, lo logré, ¿verdad? Así que en eso estamos. Amar la vida, la ecología, que es el ambiente, la sencillez. El amor por la vida nos pone en sintonía con la naturaleza y por tanto con sus elementos fluidos constitutivos de la vida. Y tú dices que tiene que ver una cosa, ese chakra sexual con amar la naturaleza, que es lo opuesto a la destrucción de la naturaleza, como vemos, ¿verdad? Todo es amor en la naturaleza y es el egoísmo el que lo mata. Solo son nuestras conciencias las que resisten amar por egoísmo. La naturaleza que nos rodea es amor. Amar la vida es la principal obligación que tenemos hacia la naturaleza. Amar nuestra vida, la vida de los demás, incluyendo los otros organismos vivos que habitan el planeta Tierra. Y la ecología, que es el medio ambiente, ¿verdad? Es condición necesaria para nuestra evolución. Y yo veo un cambio de paradigma en mucha gente joven que tú dices, estos pelús que están protestando, oye, pero si ellos no protestan, hacen barbaridades, ¿verdad? O sea, que en Puerto Rico, por lo menos, no sé en otros países, las cosas no cambian a menos que se toque la fibra de alguien que quiere ser elegido y por esa protesta me están afectando. Así que hay un cambio de paradigma. Lamentablemente, la mayoría, no todos de nuestros ancestros, nuestros abuelos, padres, no tenían esa conciencia como tal. No se amaba la naturaleza, se amaba a sí mismo y hago con lo que me jodea, lo que me da la gana, porque es una sola vida y yo tengo que vivirla como sea, ¿verdad? Así que ahí debe haber un cambio de paradigma en eso. Amar las cosas simples y sencillas nos enseña a ser humildes y alejarnos de la extravagancia. Ojo, aquí la palabra humilde no quiere decir pobre. Aquí la palabra humilde significa que tú estás acorde con la naturaleza, que aceptas lo que tienes, porque puede haber una persona pobre y orgullosa y no tenga humildad, ¿verdad? La humildad es una de las virtudes más difíciles de alcanzar,
porque conlleva un montón de cambios en tu ser. Únicamente lo necesario es lo útil. Y ahora, ¿quién define lo necesario? En tu vida tú vas a hacer una lista de lo que necesito realmente. ¿Qué necesito? Necesito ropa nueva todos los días, necesito comprar zapatos todos los días, irme para el mall, necesito... ¿Qué es lo útil? ¿Qué es lo necesario? ¿Verdad? Al paso de de lo superfluo, nunca lo es. ¿Se acuerdan del anuncio de todos necesitan tener un celular? Nos ha fastidiado literalmente, los costos de los celulares y el pago. Ya no era la telefónica aquella que por 20 pesos tú pagabas, ¿no? Ahora estamos atrapados en este mundo de tecnología. Debemos amar la vida, pero sin apegarnos a ella, gracias al conocimiento espiritual. Fíjate que esa frase es bien importante. Amar la vida, pero sin apegos, porque los apegos no te permiten, cuando estás a punto de desencarnar o antes, salir, fluir, ¿verdad? Si te toca cambiar, por ejemplo, mucha gente sufrió durante los terremotos, los huracanes y otros desastres, como siguen ocurriendo, porque están muy apegados a las cosas materiales y causa sufrimiento. Pero si tú dices, eso es material, lo reponemos en otra ocasión. Pero cuando estás muy apegado a eso, sufres más por lo que perdiste versus en vez de agradecer que, bueno, mira, pasó este evento y estoy vivo y puedo seguir luchando, ¿verdad? Dice, el apego materialista excita el instinto de supervivencia, fomentando el miedo y la ira. Y ese instinto de sobrevivir no es malo, pero lo malo es que para sobrevivir tú pisoteas a todo el mundo que está a tu alrededor. Y si eso fomenta el miedo, el coraje, ¿verdad? Que está javioso con todo lo que está a tu alrededor, pues ese apego materialista está mal. Y nada más, mira lo que ha pasado esta semana y la otra con muchos casos de gente que tiene lugares donde vive que no están limitados, lo heredaron, nadie trabajó eso, nadie se tomó la molestia de decir, vamos a un mediador de conflictos. La mayoría de la gente en Puerto Rico no sabe que existe una cosa que se llama mediador de conflictos, que sacan estos casos de las cortes y se trabaja de una manera diferente, porque ¿de qué sirve que tú pongas una orden de alejamiento si aquel está enfogonado y donde te coja te mate? Por un canto de tieja, a lo mejor un cantito así, perdiste la vida, porque no se llegó a un consenso, ¿eh? Mucha gente ha heredado cosas de los tatarabuelos que en aquel entonces no había ni se hacían escrituras. Coge eso ahí, vive ahí, ajimán. Pasaron los años, 200 años, esto era de mi tatarabuelo, me lo dejó. Y no hay escrituras, no hay nada. Viene otra y se te para al frente, esto es mío. Vea todos los casos que ha habido, ¿verdad? Así que es el apego materialista. Esto genera estrés y paraliza los mecanismos internos de la autocura, es la autosanación, ese proceso. El miedo sustenta el egoísmo material que a su vez nos compromete con la ley universal, ¿verdad? Destruyendo el amor. Y nos desarmoniza incitándonos a adquirir bienes materiales como compensación de la ausencia de paz y equilibrio. Tú vas a pensar, yo estoy en ese grupo que compro por impulsividad, que veo un anuncio, porque los anuncios están hechos para que tú salgas cogiendo y vayas y compres, lo que sea, comida, ropa, lo que sea, carro, ¿verdad? Quiere decir que yo estoy compensando en mi ser. ¿Cuál es mi vacío existencial? ¿Por qué yo tengo que comprar tantas cosas para llenar ese vacío existencial? ¿Verdad? La terapia de amor dirigida hacia la vida, la ecología, ¿verdad? Que es el medio ambiente,
y el desapego de lo superfluo sustenta y equilibra la energía del centro de fuerza básico, ¿verdad? Que es ese que estamos hablando, liberándonos del miedo y su egoísmo material. Librándonos de lo innecesario, eliminaremos el miedo por su pérdida, despertando la sensación de libertad que nos permitirá construir nuestro propio destino. Y hay que ir eliminando cosas, sacando cosas, regalando cosas que no usas, ¿verdad? Así que muchas de las veces cuando tú tienes un hogar, llegas a un sitio y la casa está todo revuelta, estas personas que le encanta acumuladores, ¿verdad? Que encuentran en cualquier sitio cualquier cosa y lo sigan acumulando, acumulando, acumulando y tienes la casa un desastre. O aquella persona que no logra armonizarse en su casa porque tiene tantas cosas que no logra. Eso es parte de ese querer tener por vacíos existenciales, ¿verdad? Lamentablemente en el país donde vivimos, que es consumista, favorece a eso, a mostrarte que tú no vales nada si no tienes unos zapatos de $100, como pasaba con los estudiantes. ¿Por qué no viniste a la escuela el primer mes? Ay, maestra, es que no me compraron los zapatos de $100 y pico. Eso es importante, pensaba yo, ¿verdad? Pero así estamos. O no me compraron el bulto que quería de... ¿Cuánto ya están los bultos? En 200, qué sé yo. Lamentablemente. ¿Dudas hasta allí? Ok, seguimos. El placer espiritual, fíjate que no dice el placer físico, el placer espiritual emerge de la conciencia despierta. Conciencia despierta es que yo adquiero el conocimiento, lo comprendo y lo aplico a mi vida diaria. Que se siente amada fundiéndose en toda la creación. Hemos encontrado gente en nuestro camino que tú sientes que son personas que se aman y que emiten ese amor y tú dices, pero si esa persona no tiene mucho y tú sientes que son personas amorosas a pesar de todas las cosas negativas que le ha tocado vivir. Esto como cumplimiento de la gran ley de unión que rige el universo y por ello alcanzando el éxtasis, la sublimación del placer y la disolución del ego que limita la individualidad del espíritu. Esa ley de unión es todo en el universo es uno y uno es parte de todo ese universo. Amar la creatividad es sentir la necesidad de ser co-creadores con Dios, descubridores y co-desarrolladores de sus maravillas, subiendo peldaño a peldaño a la escalera del conocimiento infinito. Ahora, lamentablemente, la mayoría de las religiones creen esto dogmático totalmente, creen esto, te van a salvar, no tienes que hacer más nada, pides perdón, te arrodillas todos los días y rezas arrodillado porque Dios quiere verte arrodillado. Absurdo, ¿verdad? Le ponemos características humanas a una inteligencia suprema que no entendemos, ¿verdad? Así que cuando vamos alcanzando ese conocimiento, a veces nos da esa alegría tan grande que yo quiero decírselo a todo el mundo y el resto del mundo no lo entiende. Pues tengo que dejarlo ahí porque no, esas están en su proceso evolutivo. Vamos al centro gástrico, el solar, lo que llaman el plexo solar, ¿verdad? Vea que tiene que ver con el sistema digestivo. Ese sistema digestivo que incluye también los intestinos. Y no sé si ha escuchado hablar de que hoy día se sabe que esos intestinos que siempre se han menospreciado, ¿verdad? Porque están llenos de excretas y todas esas cosas, realmente son el segundo cerebro. Tú quieres tener un desequilibrio en todo tu cuerpo, afecta a las bacterias buenas que tienes en el intestino. Y hay un montón de enfermedades que han comenzado a descifrarse investigando la salud del intestino. Así que ese centro gástrico que empieza con el estómago, ¿verdad? Y sigue con el resto, es el que responsable de la digestión y absorción de los alimentos en nuestra organización. Así que se digiere en el estómago, se absorbe en el intestino. Hay personas que cuando le hacen pruebas de nutrientes, que es un laboratorio especial,
sale con déficit de esos nutrientes. Cuando dice, pero tienes que comer tal cosa, yo como de todo eso, pero el intestino no lo puede absorber. Y ahí tiene un pequeño problema. ¿Por qué no lo puede absorber? Es que está llegando a nuestra dieta muchos microplásticos. Vea que la gente es loca comprando botellas de plástico, las botellas de agua, y la tiramos a un zafacón. Eso se la lleva al basurero, ni se recicla. Dice, ya lo boté. No, todas esas micropartículas regresan a nosotros a través de los alimentos, principalmente alimentos de pescados y cosas del mar. O sea, eso no se perdió. Hasta el agua de lluvia a veces en diferentes lugares tiene microplásticos que están afectando nuestro sistema digestivo. Así que hay que buscar un sistema digestivo dañado por las circunstancias, afectan a todo el organismo y obviamente afecta ese centro gástrico. El centro de fuerza gástrico básicamente es estimulado cuando se ama lo necesario y no desear lo superfluo. El instinto de conservación nos impulsa hacia las metas que garantizan nuestra subsistencia material, desarrollando nuestra inteligencia. Para eso es el instinto de que se supone que funcione para que tú no te suicides a pesar de las adversidades de la vida, ¿verdad? Y que en una catástrofe tú luches por salvar tu vida física, ¿verdad? Pues ese es el instinto de conservación. Esta inteligencia, carente de un principio de sentido moral, puede tomar el camino del egoísmo como medida para alcanzar más fácilmente su objetivo de conservación. Entiéndase, yo me quiero salvar sí o sí, aunque tenga que pasar por encima de ti. Y no se busca el bien de la comunidad donde yo vivo, porque si todos están bien, yo estoy bien, ¿verdad? Pero entonces se convierte en algo egoísta. Mi familia, yo defiendo a mi familia, pero te olvidas de que tu familia vive en un pueblo, en una ciudad, en un país y todos somos parte de eso, ¿verdad? Por esto, pero esto ahoga el amor en los primeros compases de sus existencias y en desequilibrio. Escoge los caminos de la ansiedad y de la angustia. Y esa ansiedad y esa angustia no necesariamente tiene que ser de hoy, ni desde cuando tú naciste. Puede ser que en existencias pasadas pasó algo contigo donde tú tenías mucho poder, muchos recursos, pero tú no ayudaste a los más necesitados, se lo negaste a pesar de que te pidieron ayuda, ¿verdad? Así que fuiste no solamente egoísta, sino maceta con el resto de la humanidad que te rodeaba, ¿verdad? Calmar la ansiedad en nuestros días es una de las necesidades principales que se presenta en esta sociedad enferma. Y usted mire las estadísticas, cuánta gente ansiosa hay, ¿verdad? Ya bien sea por eventos meteorológicos, porque tenemos tenemos un síndrome parecido cuando la gente va a la queja. Cada vez que menciona un huracán, como que te da una cosa en el estómago y ya te sientes enfermo. Quiere decir que tenemos ese síndrome. La ansiedad es causa de la inseguridad material, miedo a perder las cosas materiales. Contribuye también, por otro lado, al sustento del egoísmo. Yo no quiero perder nada. Dios, protégeme a mí y a mi familia. ¿Verdad que eso es lo que dice? En vez de decir, espíritus, Dios, inteligencia suprema, envíame la inspiración para yo resolver correctamente en este proceso de dificultad y de aprendizaje. Que yo sepa reaccionar correctamente, no solamente en mi hogar, sino en la comunidad que vivo. Es muy difícil no ser egoísta sufriendo ansiedad. A lo contrario, sufrir ansiedad sin ser egoísta. Así que todos tenemos egoísmo, lo que pasa es que hay gente que es más que otra y hay una gradación, ¿verdad? Tú tienes que visualizar dónde estás parado tú y analizar qué es lo que me causa ansiedad. Porque lamentablemente en Puerto Rico y en Estados Unidos tienes un poquito de ansiedad
te empastillan y después salir de esas pastillas es un problema, ¿verdad? Así que por eso que tanta gente está en cannabis medicinal, ¿verdad? Porque por lo menos calma la ansiedad y de una manera que no es tan drástica como las pastillas químicas, ¿verdad? La terapia de amor despeja nuestras ansiedades al proyectar nuestro pensamiento hacia los demás. Así que una de las terapias es lo que se llama laborterapia. En vez de yo enfocarme en mí, yo ayudo a los demás desinteresadamente y ayudando a los demás yo consigo esa paz. Porque me olvido de mí, de mi problema, de mi... No, voy a hacer otras cosas. Voy a invertir mi mente en otras cosas productivas, ¿verdad? Centro de fuerza gástrico dice, concentrándote en los demás, dejamos de preocuparnos enfermizamente por uno mismo. No es que no te preocupes por ti, porque tú eres el mayor proyecto que tú tienes en tu vida, eres tú mismo. Pero cuando tú estás excesivamente preocupado por ti, ahí eso se convierte en algo negativo. Donde hay amor, el egoísmo y la ansiedad desaparecerán retornando a la salud. Así que tienes que buscar qué es lo que me produce la ansiedad. ¿Puedo resolverlo? ¿Está en mis manos resolverlo? Yo le puedo resolver, por ejemplo, a mi hijo, a mi hija, qué sé yo qué, que está pasando por una situación, o tengo que esperar a que ellos trabajen su situación porque ese es su aprendizaje. Dime, Laude. Sí, tienes razón en eso. O sea, lo básico en todo esto es cómo desarrollamos una sociedad que reconozca lo que es el amor y lo viva. O sea, porque el amor se puede confundir con el egoísmo. Y cuando yo digo, tú me amas, lo que quiere decir es, tú harías cualquier cosa por mí. Y cuando tú te Hasta pones, matar, hasta matar. por eso, cuando te pones en ese punto de pensamiento, realmente no estás creando una actitud de amor real, sino una actitud de egoísmo. Y ahí es la clave de todo esto. O sea, cómo transmitimos y creamos conciencia de que amar es humildad, es bajarte y dejar que los demás crezcan y se manifiesten. Claro. De lo contrario, no harías. Cuando tú imperas por encima de los demás y dices, yo lo amo a todos, te estás amando nada más que a ti porque te ves superior y entonces reparte. Qué bonito, me cogí la loto y entonces ahora estoy en posición de ayudar a todo el mundo. No, la ayuda es cuando hay la necesidad y cuando estás ahí para respaldar y cuando posiblemente pensabas ir y comprarte una camisa bonita y tuviste que usar el dinero para resolver un problema que surgió de alguien circundante a ti. Así que, ¿cómo desarrollamos ese tipo de cultura que no sea un egoísta, una sociedad obviamente egoísta? O yo te amo siempre y cuando tú cumplas con mis parámetros de lo que debe ser un ser humano correcto, ¿verdad? Si eres diferente, porque te comportas diferente, porque tus ideas de pareja son diferentes a las mías, pues ya no te amo, porque no, ya te rechazo, ¿verdad? Y ahí es que viene realmente la prueba, ¿verdad? Dice, la ansiedad desequilibra el centro de fuerza gástrico y nos obliga, esa ansiedad, a ingerir de todo tipo de alimentos. Y ahí es que viene la gula. Cuando tú escuchas a alguien, es que yo no puedo dejar de comer dulce, es que yo no puedo dejar de comer, tomar refrescos, si me quitan los refrescos yo me muero, ¿no? Antes no había refresco, ¿verdad? Esa gula de que no puedes parar porque estás satisfaciendo con los alimentos una necesidad, un vacío existencial y hay que buscar la raíz de ese problema. O sea, tú lo reconoces, pero hasta que no buscas la raíz del problema, el problema no se va a resolver y el problema está en tu mente. Puede ser de esta existencia, puede ser de otras existencias, ¿verdad? Muchos de los cuales no nos favorecen y nos llevan el camino a la enfermedad.
en algunas cosas, pues problemas metabólicos como lo que es la diabetes, ¿verdad? ¿Lo ves? Gente que tiene la diabetes sobre 200 y no para de comer cosas que no le convienen, ¿verdad? No hacen, porque mucha gente el médico le dice, tienes que hacer dieta y no sé por qué razón piensan en lechuga. Ay, a mí me gusta la lechuga, ¿no? Esas cosas de cabros, esas cosas de animales, de vacas. No, hay tantas cosas que tú puedes comer de una manera balanceada. La cuestión es la porción, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te educas? ¿Verdad? Y si hay que renunciar a lo que me hace daño, ¿verdad? Renuncia porque es el problema. Así que hay que buscar la raíz de esa ansiedad, porque te pueden dar pases todo el tiempo y equilibrar ese centro gástrico, pero si tú no buscas el problema en sí, la raíz de la ansiedad, que puede no necesariamente estar relacionada con los alimentos, puede ser otra cosa, otra carencia emocional que tengas, ¿verdad? En eso estamos, ¿verdad? Múltiples dolencias tienen su origen en el sistema digestivo. Ya se lo dije, ya eso está estudiado. Sistema digestivo, intestino defectuoso, trae un sinnúmero de condiciones, incluyendo, en una de las veces que leí decía, incluyendo el Alzheimer, ¿verdad? Dice, mediante malas digestiones y tránsitos que liberan nuestro organismo toxinas que inundan nuestra corriente sanguínea, alcanzando posteriormente los órganos fisiológicos funcionalmente más débiles. Y eso se llama psicosomático, o sea, tienes una idea y afecta los órganos del cuerpo por sobreexcitación o carencia de energía vital, los cuales manifiestan finalmente en la enfermedad. Vea nuestra población y el estrés lo exacerba de una manera increíble. Reflujo, acidez estomacal, mala digestión, lo que es el síndrome este de Crohn, ¿verdad? La persona hereda de los genes y un evento traumático lo exacerba y ahí puede estar toda la vida bien y de momento le revienta la condición, ¿verdad? Colon irritable. Busque, hay una lista de cosas que tienen que ver con el sistema digestivo. Pero, ¿qué es lo que me está afectando? ¿Por qué ese evento me desata, ese momento de estrés me desata toda esa catástrofe? Pues tienes que sentarte y pensar, ¿qué es el detonante? ¿Me pongo a ver una noticia y me pongo mala? ¿O qué? ¿Qué realmente es? ¿Y cómo yo puedo recuperar nuevamente esa sintonía con esa vibración de amor? Es un esfuerzo hasta que lo logras, ¿verdad? La mayoría de estos desajustes se corregirán considerablemente al ejercer moderación al comer o beber. Y vea que incluye el vicio del alcohol. Hay gente que no es feliz si no está borracho, con todas las cosas que eso conlleva, guiar borracho, hacer mil cosas, ¿verdad? Así que moderación al comer. Si hay que eliminar alimentos que nos inflaman, ahora la dieta va dirigida a qué me inflama. Pues lo que me inflama a mí no necesariamente te inflama a ti, ¿verdad? Así que es una tarea de todos los días buscar, mira, esto que me comí anoche, me amanecí con el estómago así. Pues hay que ir poco a poco sustituyendo un alimento por otro hasta que tú alcances la armonía. Para la eliminación total de la enfermedad tendremos que recuperar el equilibrio psicomático, o sea, entiéndase, la parte emocional, que es la que es difícil reconocer y diagnosticar, la mental, que es los pensamientos que generamos, y la espiritual, que muchas de las veces son cosas que traemos de otras existencias. Así que es bastante complejo la situación, ¿verdad? Lo primero es reconocer, tengo el problema. ¿Cómo lo puedo mejorar? Puedo controlar mis pensamientos. Tengo carencias emocionales porque las puedo identificar. Si fue en mi pasado, mis abuelos, mi mamá, mi papá, todas esas cosas,
o si ese evento viene del pasado. De hecho, Brian Weiss que estaba trabajando ay, se me olvida el nombre de ella, Catherine era la paciente que ella tenía. Catherine, no me acuerdo, pero era por un problema así que no se sanaba, no había un diagnóstico, entonces decidió hacerle una hipnosis de regresión. Lo que pasa es que él entendía que le iba a llevar solamente hasta el vientre materno. No, cuando ella empieza a describir cosas, dice Dios, pero no, yo no soy, me llamo Catherine, yo me llamo ahora tal, y siguió investigando y se dio cuenta que la vida de ella no comenzó justo cuando nació, fue concebida, más atrás, con un montón de traumas que le ocurrieron, hasta que ella no sanó emocionalmente esos traumas, no se pudo recuperar. Así que la hipnosis regresiva funciona siempre y cuando la persona que lo está haciendo lo hace correctamente, ¿verdad? Y ahí le escribe el libro de muchas vidas, muchos sabios, ¿verdad? Dice, ¿tú ibas a decir algo? Ajá, dime. O sea, porque yo lo que tengo en el pensamiento es que nos estamos enfocando en el qué, pero no estamos viendo el cómo y el cuándo. Cuando esa parte es importante, porque ¿Qué- el qué- que tengo un reflujo sí, tremendo. es el cómo y el cuándo. ¿Ves? Esa es parte de la terapia, ¿verdad? Dice, esto desbloqueará los flujos de energía vital que alimentan los órganos extenuados o calmará a aquellos sobreexcitados, retornando finalmente a la salud de forma natural. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa cuando el médico lo único que te da es pastillas y pastillas y pastillas? Eh, José Torres, Yelberito de Sabana Grande, ahí tiene un video que dice, la pastilla que te recetan, los fármacos creados, te ayudan a aliviar el síntoma de ese momento, que es importante, porque tienes un dolor terrible de cabeza, un dolor de lo que sea, te quita el dolor, pero la parte de las hierbas, ¿verdad? De la medicina natural, te cura el origen. Así que si consigues un médico que trabaja con las dos cosas, ¿verdad? Sería importante. Pero ¿por qué alguna gente va a donde José Rivera, el Yelverito, y se sana? Sana su asma, sana otros problemas de salud, sana el cáncer. ¿Por qué? Lo primero que él te dice es que tú tienes que cambiar la manera que comes. Los alimentos que comes tienes que ir eliminando aquellos que te están ocasionando daño e incorporar otras cosas diferentes. Incluso te manda a ser completamente vegetariano, ¿verdad? Pero si tú no modificas cosas en ti, no puedes lograr esa armonía. Así que la moderación es símbolo de austeridad, de conformarse con lo necesario y es una muestra de humildad. Así que cuando tú vas a un fast food que tienen los super combos, de hecho, hay un documental en Netflix que habla de eso, de estas super cadenas que te sirven mucha comida y que tú puedes ir a rellenar el refresco cuantas veces a ti te dé la gana. Y eso es puro veneno, ¿verdad? Eso no ni siquiera te nutre, ¿verdad? Entonces, no hay moderación. Allí no hay moderación. Ahí hay gula completamente, totalmente descontrolada. Cuando es motivada por la renuncia de corazón para hacer caridad hacia los demás, como él explicó, o sea, cuando ayudamos a otros no le damos las sobras, sino que compartimos de la comida buena que nosotros hacemos, ayudar a aquel necesitado, ¿verdad? Para hacer caridad hacia los demás encierra la virtud necesaria para nuestra liberación del egoísmo. Y fíjate que la palabra egoísmo se repite muchas veces como una de las cosas que más bloquean los centros energéticos. Lo vimos en el genésico y lo estamos viendo en el gástrico, egoísmo.
Ah, todavía no son las 1:30. Pensé, voy a dar uno más y Ada entonces discute el resto, ¿verdad? Ah, se me olvidó decirle, los centros energéticos, cada uno, aquella persona que es vidente, se ven de diferentes colores y brillan más o menos dependiendo de la armonía, ¿verdad? Así que más o menos un vidente vería con esos colores. En la religión del hinduismo hay unos mandalas que tienen que ver con cada uno de esos, pero como aquí no discutimos eso, pues lo busca después. Yo le doy la curiosidad para que ustedes investiguen más. Pero lo importante es saber que tenemos estos centros de energía, esos centros de fuerza o estos chakras que capturan fluidos del ambiente y que capturan o son influenciables por nuestros pensamientos. Vamos a decir este y después Ada termina los demás. Dice, el centro esplénico o sacro que tiene que ver con el vaso. Vea la posición cuando se dan pases a las personas, si tiene problemas con ese centro, se trata de dar pases en ese lugar. El vaso tiene que ver con el sistema linfático y el sistema linfático es el que saca todos los toxinas o desperdicios que se produjeron cuando el cuerpo batalló con una enfermedad viral o bacterial o de hongos. Por eso que mucha gente le da la enfermedad del beso, ¿cómo es que se llama? La mononucleosis, que es una de las enfermedades más terribles virales, y se le inflama el vaso, en muchas ocasiones se lo tienen que extirpar, porque es como el que recoge, así que es importante en ese sistema, ¿verdad? Está situado en la región del vaso en el cuerpo físico y regula la distribución y la circulación adecuada de los recursos vitales. Es como crea un equilibrio, ¿verdad? De limpieza en el cuerpo. Centro de fuerza esplénico, amor hacia uno mismo, el automor, tiene que ver con esto. El automor ¿cómo se llama? Tu confianza en ti mismo, tu autoestima, ¿verdad? Y muchas de las veces en encarnaciones anteriores o cuando fuimos pequeños, los progenitores o cualquier familiar se encargó de destrozarte tu autoestima. Muchas de las cosas no tenemos conciencia de ellas porque la mente lo olvida, porque es tan doloroso que optamos por olvidar. Por eso cuando te hacen una regresión, puedes ver que realmente fue lo que ocurrió. El automor es una de las principales necesidades emocionales. Su carencia nos lleva a buscar múltiples compensaciones emocionales y materiales que incrementan nuestro orgullo y egoísmo. Y ahí te vas en búsqueda, porque alguien nos dijo que para ser feliz tú te necesitabas una pareja. Oye, primero ser feliz tú y luego buscas a otra persona para complementarte. Pero eso está en nuestra psiquis, que para ser feliz necesitamos pareja. Él no nos va a hacer feliz. Así que esa falta, ese desequilibrio nos ayuda, nos propicia a buscar y estar con gente y soportar lo que es el maltrato por no quedarnos solos. Para examinarse el autoamor es necesario una alta dosis de conocimiento de sí mismo. Sentarse y pensar, analizar y conocernos. El centro esplénico es un verdadero almacén de las fuerzas fluídicas provenientes de la digestión de alimentos y explica la tendencia de compensar necesidades emocionales con la sobrealimentación, la gula y la adicción a alimentos excitantes. Mencióname alimentos excitantes. Refresco, dulce, bizcocho, ¿qué más? Todo lo que es rico porque estimula el paladar. Cuando tú comes cosas dulces, se estimulan unas regiones del cerebro que me dan placer, ¿verdad? Solamente hay un pequeñito problema y es que el azúcar que se comía antes de los años 60 era solamente la caña de azúcar y ya. Pero hoy día no. Hoy día la industria de alimentos
decidió que como era más barato el endulcorante de la High Corn Fructose Syrup, que se lo ponen a todo, como es más barato, se lo pongo a todo. ¿Cuál es el problema de ese azúcar? Que se va la sangre a las millas y tú siempre tienes ganas de comer dulce, como una adicción. Y la compañía, Monsanto entre otras, porque no hay muchas, como la gente estaba furiosa con eso, le exigieron poner una etiqueta. Ponle una etiqueta allí que tiene high corn fructose syrup. La gente mira las etiquetas, la mayoría no, pero hay gente que mira la etiqueta y le bajaron las ganancias. Ellos dijeron, no, vamos para corte. Cámbiame el nombre ese, ponle fructosa nada más. Fructosa suena como a frutas, ¿verdad? Y como la gente no mira, y por eso mire los datos de cuánta gente es diabética en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así que eso que está allí no solamente afecta al esplénico, sino también afecta a los demás sistemas, todo lo demás, porque todos los sistemas se entrelazan. Así que lo voy a dejar aquí y Ada va a terminar. Mira, Ada, puedes empezar aquí de repaso acá, mira, que ya son las 1:30. Ok, pues cerramos la clase aquí y después tú hablas, ¿estamos? Para que Khalil corte la grabación. Sí, que cerramos aquí y tú cierras. Pues Roberto, vamos, si tienen alguna pregunta antes de cerrar. Ok, pues Roberto cierra y piensen las dudas para el próximo domingo se las pregunten a Ada. Mira, yo quiero hacer yo quiero decir algo antes de, ¿verdad? De cerrar. Experiencia propia mía con relación a los pases. Eh, yo tenía 11 hermanos, yo soy el 12, más pequeño de todos. Y eran los 5 varones y son 7 hembras. Los 4 hermanos míos ya desencarnaron y me quedé yo solito, jóvenes, murieron jóvenes y uno de ellos me llevaba 2 años a mí y se fue un viernes y un domingo murió. De los 4 hermanos míos, había uno mayor que le gustaba filosofiar, era muy inteligente, le gustaba leer muchísimo. Cuando yo comencé a venir aquí, según yo iba desarrollando o entendiendo, yo le daba mis orejitas a él y a él le encantaba muchísimo escucharme. Tanto fue así que decidió venir al centro. Él era alcohólico, le gustaba la vida alegre, le gustaban más las mujeres que la comida y decidió venir aquí conmigo y se le hizo una ayuda. Se le dieron pases. Al darle pases, él me llamó y me dijo, Roberto, necesito hablar contigo. Dime. Yo me siento de 18 años. Joven, tengo una fuerza y me siento, pero te digo que estoy al otro lado, mi hermano. Qué bueno ese sitio. Yo le dije, tienes un problema bien grande, bien serio. ¿Por qué? Porque con esa mentalidad de 18 años y el cuerpo tuyo de 70 o 60 años, vas a querer vivir la vida de los 18 o vas a querer vivir otra vez una vida alegre donde entonces tu cuerpo no te va a ayudar. Y ahí es donde está tu problema. Tienes que bregar contigo, ¿verdad? Si tú sientes que estás joven y sientes fortalecido, para mí, ¿verdad? Cambiar tu manera de pensar y actuar de otra manera porque tienes la fortaleza mental para hacerlo. No fácil, no. Aparentemente, pues la emoción de los 18 años se sintió joven de nuevo, pero con aquella capacidad que podía hacer más de lo que era cuando era 18 años, que no tiene tanta mente. Y eso pues lo llevó a desencarnar. Así que con eso le dejo saber que nosotros nos dan pases ahí, y a mí también me dieron muchos pases y me sentía fortalecido, me sentía con muchas ideas, sobre todo la mente más clara. Oye, pues si la mente está más clara, debemos de utilizarla para algo positivo y no mantenernos en donde estábamos, porque donde yo estaba malísimo. Pero si tengo una mente más clara ahora que puedo percibir y puedo darme de cuenta de que aquello me conviene y esto no me conviene, entonces es la parte que dice Ruth,
que te toca a uno, que es uno con uno. No es Dios, ni es mi mamá, ni mi papá, ni Carmen, ni mis hijos. Soy yo conmigo. Y en ese término, cuando estamos en estos estados de que si nos dan pase y sentimos un cambio en nosotros, pues ejecutarlo, agradecer eso, pero saberle dar uso. ¿Ves? Un uso, porque para eso estamos aquí, para estudiar y aprender todo esto y esto que sea para bien, no para mal. Así que aquellos que le den pase y se sientan fortalecidos, gracias y utilícenlo en su bien, para bien. Ok, entonces pues voy a cerrar. ¿Verdad? Siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes y como siempre digo, ¿verdad? Que al regreso de nuestros hogares, todas aquellas personas que nosotros encontremos de frente o toquemos, hablemos hoy, le demos de esta luz que llamamos aquí de conocimiento, de renacimiento. Así que gracias por su presencia y la dejo con la maestra Ada. Gracias. Gracias.